Buenas tardes, ¿cómo están, hijos? Buenas tardes, doctora. Hola, doctora. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, doctora. vamos a iniciar por los que fueron puntuales. Este día vamos a hablar de farmacología en el embarazo. Vamos a hablar principalmente de medicamentos tocolíticos, que es toco significa lítico, perdón, parar la actividad uterina, y vamos a hablar de los oxitóxicos, que significa aumentar la actividad uterina, pero ahorita vamos a hablar un poco de los objetivos, ¿verdad? Recordémonos que en su programa te dicen que tenés que tener un objetivo general, que verdad que ustedes tengan un conocimiento teórico y preciso en el uso de diferentes medicamentos durante la gestación. Y los objetivos específicos, la clasificación de las drogas según la FDA, ¿verdad? Que es el agente rector que nos dice qué tipo de daño puede causar al feto o no, dependiendo de en qué escala lo ponga. Vamos a saber cuáles son los mecanismos de acción, la presentación, dosis, usos y efectos colaterales. Como ya les expliqué, de los principales oxitóxicos, entre ellos la oxitocina, el derivado de ponezuelo de centeno, el misoprostol, y vamos a hablar también de los tocolíticos, como será el sulfato de magnesio, el fenoterol, vamos a hablar un poquito de nifedipina y un poquito de indometacina. Para iniciar la farmacología del útero grávido, sabemos que la FDA es un agente rector, ¿verdad? Norteamericano, que ha establecido que para los fármacos hay 5 categorías. Será la A, la B, la C, la D y la X, y esto nos indica el nivel de riesgo que poseen durante la gestación y el hecho de que nos vayan a causar algún efecto teratogénico o no. El principio de teratología, sabemos que la placenta es un término controversial. ¿Por qué? Porque la placenta permite el paso de todos los fármacos y de todas las sustancias de las dietas, pero tenemos que conocer, y es indispensable conocer, la proporción que tienen los medicamentos para su uso entre riesgo y beneficio, que notifiquen el empleo de fármacos y para que se utilice y que se utilice en la mínima dosis efectiva. También tenemos que saber que es difícil predecir los efectos del medicamento en el embrión y en el feto. Depende fundamentalmente de los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que dependen de varias acciones farmacológicas propiamente dicha de eso, como sería la absorción, como sería la distribución, el metabolismo y la expresión de todos estos medicamentos utilizados. Sabemos que el plazo transplacentario sucede por algunos mecanismos como la difusión simple, por otros mecanismos como la facilidad, el transporte activo, el transporte de metabolito y el transporte directo. Entonces, el paso de sustancia a través de la placenta depende de varios factores. Para empezar, diremos que las sustancias liposolubles la atraviesan con mayor facilidad, ¿verdad? Porque tienen un peso molecular mucho menor. Y también depende del grado en que un fármaco se une a las proteínas transportadoras de medicamentos. Porque si son bien afines, la cantidad biológicamente activa será mucho menor, aunque sea un fármaco muy, muy malo, pero si se une a estas proteínas, quedará una cantidad pequeña y que es la que tendrá una acción biológica. Y todos los fármacos van a cruzar la placenta, como ya dijimos, que es un término controversial. Entonces, ¿quiénes son los que no lo van a cruzar? Aquellos fármacos grandes, ¿verdad? Pero solo conocemos muy poco, los iones orgánicos como la heparina y la insulina. También tenemos que conocer que el defecto del desarrollo son secundarios a causas genéticas, no necesariamente, fíjese que me tomé ese medicamento y por eso el niño me salió así, no. Los defectos teratogénicos son secundarios a causa genética, ¿verdad? Acordémonos que la genética es primordial. Al ambiente, por ejemplo, al ambiente si hay radiación
Si la mujer ha estado en un proceso, por ejemplo, de proceso febril al inicio del embarazo, eso es altísimo, ¿verdad? O una interacción de ambas. Y la exposición a fármacos solo nos van a explicar una pequeña cantidad de efectos al nacimiento, de un 2 a un 3%. Y alrededor del 25% de las anomalías será genético, pero la mayoría de casos no se conoce la causa. ¿Qué es un efecto teratogénico? Será cualquier consecuencia producida por la acción de un agente externo sobre el feto y que tiene lugar en el momento de la concepción y de la organogénesis. O sea, es esencial saber cuánto tiene de embarazo una paciente, porque si está en sus primeros días de, que es la concepción y la organogénesis, que será del 31 al 71 días, ahí va a ser primordial. Afecta al embrión, pero también va a tener factores influyentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores influyentes? Ya dijimos, ¿verdad? La edad gestacional. Entre más temprano se dé, más va a afectar. La naturaleza del fármaco. No es lo mismo dar una piridoxina para el vómito, que es categoría a como podemos dar un aminoglicósido, que es la gentamicina, ¿verdad? Los antecedentes genéticos del feto. Imagínense que este niño venga con un síndrome de Down y le damos algún medicamento que nos altere la morfología cardíaca. Vamos a hacer un niño Down más un niño más cardiopatías, que eso ya trae que el bebé pueda padecer, pero lo vamos a someter a más daño. Y la dosis y el tiempo de administración. No será igual dar una diclofenac en una sola dosis que dar muchísimas, porque acuérdense que los AINES alteran la función, da malformaciones a nivel renal. La malformación también tenemos que saber cuáles son mayores y cuáles son menores. Las malformaciones mayores son aquellas que son incompatibles con la supervivencia, por ejemplo, una anencefalia o una malformación que requiere una operación mayor para corregirla, como un paladar hendido o una cardiopatía congénita. Y una malformación menor será aquella que no compromete la vida ni la función del bebé, ¿verdad? Como pueden ser los colgajos auriculares o los dedos supernumerarios. Entonces, de eso les hablaba. Mire, esta es una imagen de un libro de obstetricia que se llama Usandizaga, es chiquita la imagen, pero me pareció bien bonita. Mire, vamos a ver, el último periodo menstrual, tu fecha de última regla, será el día 0. La concepción que será el día 14 y el periodo teratogénico típico será entre los 31 días hasta los 71 días. ¿Por qué? Porque el 31 días está formándose el corazón y el sistema nervioso central. Y el 71 días está en el paladar y en el oído, o sea, a las 10 semanas, en todo su periodo de embrioncito, que es el que donde se da la organogénesis y posteriormente el desarrollo de los órganos internos y el crecimiento fetal, ¿verdad? Entonces, el periodo teratogénico típico será entre 31 días al 71 días. Entonces, la FDA clasifica los fármacos en categoría A, B, C, D y E. Vamos a hablar un poquito de la categoría A. Los estudios controlados en mujeres no han demostrado algún riesgo en el primer trimestre del embarazo y la posibilidad de daño fetal parece remota. Aquí tenemos medicamentos como el ácido fólico. Sabemos, ¿verdad?, que el ácido fólico lo tenemos que dar en las 12 semanas de inicio del embarazo, ¿verdad? Y 3 meses preconcepcional. ¿Qué significa eso? Eso significa que al dar ácido fólico podemos dar y ayudar a que no existan patologías como defectos del tubo neural, como sería el mielomeningocele, hidrocefalia, espina bífida. Entonces, eso ayuda. La piridoxina, como ya dijimos, que para el vómito. Las multivitaminas, la vitamina A, la vitamina B12, la C, la D, el calcio y el hierro. Entonces, estos son los nutrientes que nosotros damos durante los primeros meses de gestación. Esos van a ser categoría A. La categoría B,
los estudios en animales no indican que existe algún riesgo, ¿verdad? En el feto o en el embrioncito. Pero no hay estudios controlados en seres humanos que demuestren algún efecto adverso en el feto, pero los estudios no demuestran que existe ningún daño. Entonces aquí tenemos la mayoría de antibióticos que damos: penicilina G, amoxicilina, cicloxacilina, podemos dar, aquí están todas las cefalosporinas, un poquito de eritromicina, la prednisona, el metronidazol, el fenoterol, el sulfato de magnesio, la cimetidina, ranitidina, clorfenidamina y aciclovir. Categoría C. Los estudios revelan que tiene efectos teratogénicos y destructivos en el embrión de animales, pero que no existen estudios controlados en mujeres o no hay disponibilidad de estudios en estas mujeres, porque no es ético. Le vamos a dar tal medicamento a ver si su niño tiene alguna malformación. Eso no es ético, ¿verdad? Pero en las mujeres y en los animales que se han hecho experimentación se ve que no hay, que existe algún tipo de daño. Por ejemplo, sería la vancomicina, la dexametasona, la amicacina. Y ahí están toda la serie de la gentamicina, con lo que ya habíamos hablado y todo eso. La categoría de evidencia positiva de riesgo para el feto humano, pero en ciertas ocasiones el uso de estos fármacos es aceptable a pesar de los riesgos. Por ejemplo, una situación que pone la vida de la mujer o enfermedad grave para la cual no puede administrarse otro medicamento seguro o los demás parecen inefectivos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una paciente epiléptica, que a las epilépticas generalmente se le da carbamazepina, pero la paciente convulsiona. Con lo único medicamento que no convulsiona será con la fenitoína, pero sabemos que hasta existe un síndrome por fenitoína, pero en la paciente le dan ácido valproico, le pueden dar carbamazepina, le pueden dar diazepam, de todo, y ella siempre convulsiona. Con el único medicamento que no convulsiona es con la fenitoína. Entonces, tú pones en una balanza, ¿verdad? O se te muere la paciente de una convulsión o lo seguís utilizando durante el embarazo, ¿verdad? Esa es una situación que pone en que sabes que el niño se puede salir afectado, ¿verdad? Pero que si tú no le das a la mujer, va a seguir convulsionando. Entonces, siempre queda. Y la categoría E, aquí están los medicamentos. Aspirinita, ¿verdad? Que está relacionado con el cierre del tubo neural, pero que ahorita lo estamos utilizando, ¿verdad? Porque acuérdense que el ácido acetilsalicílico es un medicamento que se ha visto que nos ayuda a prevenir la preeclampsia. Podemos dar el metotrexate, fenitoína, como les expliqué, el litio. Imagínense que una señora maníaco-depresiva no cede en sus crisis, se va a quedar el litio a él. Y aquí está el resto de medicamentos. Y la categoría X, que estudios animales o en seres humanos demostraron, ¿verdad?, que hay anomalías fetales. Hay evidencia de riesgo fetal en base a la experiencia humana. Y aquí el riesgo va a ser mayor que cualquier posible beneficio. Y aquí vamos a tener los anticonceptivos, inductores de la ovulación, hormonas, vamos a tener los fármacos para las pacientes oncológicas, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a saber qué categoría es. Bueno, ya entrando un poquito el tema, vamos a tener que el útero responde como un sitio fisiológico, ¿verdad? Va a tener marcadores de que nos inicia la excitación, ¿verdad? Entonces, los marcadores biológicos del útero serán los cuernos, ¿verdad? Que van a transmitir la energía de célula a célula por una conducción endógena. La membrana celular activa programa el impulso a través de las fuentes de iones intracelulares. El automatismo del músculo liso presenta un grado de actividad eléctrica y una contractibilidad uterina. También
tiene actividad simpática y parasimpática. Existen mediadores in situ y es hormona, o sea que tiene actividad simpática, es eléctrico y es hormono dependiente, porque el útero responde a hormonas como oxitocina y la progesterona. También la actividad simpática, recordémonos que es simpática tanto parasimpática. La simpática tiene receptores alfa y beta mediados por la contracción y relajación. La alfa contrae y los beta relajan. Entonces, es por ello que nosotros vamos a estar hablando principalmente de los uteroestimulantes u oxitóxicos y vamos a estar hablando de aquellos que nos van a disminuir la actividad o los relajantes uterinos o los tocolíticos. Aquí vamos a tener los posibles mecanismos, ¿verdad? Que sería uno de los objetivos. Los oxitóxicos aumentan los niveles de calcio, por lo tanto, disminuyen los niveles de AMP cíclico y los tocolíticos disminuyen los niveles de calcio y aumentan los niveles de AMP cíclico. Vamos a tener los usos de los oxitóxicos, que serán 4. Primero, en el momento para inducir el parto. El 2 sería para la conducción del trabajo de parto. El tercero sería para las hemorragias postparto. Y el cuarto será el de la maduración cervical. Y los tocolíticos, como ya dijimos, que es para detener la actividad uterina, vamos a tener tocolítico el único será para evitar el parto prematuro, ¿verdad? Para las amenazas de parto prematuro. Vamos a hablar de las familias de los oxitóxicos, que los oxitóxicos van a tener la oxitocina, prostaglandinas, vamos a tener alcaloides de ergotamina, soluciones hipertónicas y vamos a tener el misoprostol. Y como tocolítico vamos a tener la familia de los agonistas beta 2, que será el fenoterol. Vamos a tener el sulfato de magnesio, el etanol, los inhibidores de la síntesis de las prostaglandinas, los bloqueadores de los canales del calcio como la nifedipina y los antagonistas de la oxitocina como el atorcibato. La oxitocina, ¿verdad? Que es el representante de este grupo, es una hormona. Es un nonapéptido sintetizado, en los núcleos supraóptico y paraventricular del tálamo. Es almacenado y liberado de la neurohipófisis. ¿Y cómo se va a liberar? Se libera en respuesta a la distensión vaginal. Cuando la cabeza va descendiendo, crea el efecto de Ferguson. Y por un impulso se libera la oxitocina y también se libera por la succión mamaria. Los precursores son sintetizados en el retículo endoplásmico y posteriormente procesados y transportados en gránulos. La liberación, ya les dije, por exocitosis, favorecida por estímulos sensitivos del cuello uterino y de la vagina, por el pezón, y también se libera cuando existe deshidratación, aunque la actividad antidiurética es casi nula. Serán las acciones farmacológicas de esta, la que más nos interesa es lo que está en letra amarilla. A dosis bajas se nos va a producir ondas de contracción que se van seguidas de relajación completa. A dosis altas puede suceder un mayor aumento del tono basal sin que haya relajación, o sea que la paciente va a estar, si se nos pasa la dosis, en una gran taquicardia, o sea, va a tener una gran actividad uterina, ¿verdad? Y entonces esto puede ser bien contraproducente, ¿verdad? Porque se puede romper hasta un útero. Por eso lo tenemos que dosificar y lo ponemos en bomba de infusión continua para dosificarlo exactamente, ¿verdad? Entonces, tiene una vida media de 3 a 5 minutos. Sufre inactivación hepática y renal. No presenta ningún efecto adverso, pero a dosis altas puede darnos una intoxicación acuosa, una hiperestimulación uterina que puede llevar a un probable ruptura uterina, efectos cardiovasculares como hipotensión, taquicardia refleja y
al haber mucha actividad uterina, puede haber una alteración del riego sanguíneo y nos puede dar un sufrimiento fetal agudo, hasta una muerte. Como ya les dije, vamos a tener los 4 usos, ¿verdad? Que sea inducción del parto, conducción del parto, tratamiento de la uterina como una hemorragia postparto y promoción de la inyección láctea. Las precauciones, tenemos que utilizarlo por bomba de infusión, tenemos que medir un buen dosaje, ¿verdad? Se debe reducir la dosis ante el progreso de parto para evitar la sobreestimulación por efectos aditivos. Y la presentación, ¿verdad? Es una ampolla, perdón, de 5 unidades por ml. Para la conducción será la dosis de 2.5 a 20 miliunidades. Y para la hemorragia, para evitar hemorragias postparto, realizamos el manejo activo del tercer periodo, ¿verdad? Después que nace el bebé, colocamos 10 unidades de oxitocina en el brazo o en el glúteo de la mujer. Todo esto nos ayuda a que disminuya la hemorragia postparto. Y cuando nosotros tenemos una hemorragia postparto, vamos a poner de 20 a 40 unidades endovenosas cada 8 horas. Las prostaglandinas es otro de los fármacos oxitóxicos que posee acción durante todo el embarazo y interviene en el proceso de inicio de trabajo de parto y tiene acción sobre la maduración cervical. Presenta una inactivación gástrica, por lo que se prefiere su uso intravaginal. Y ante la acción local, la vida media es de 30 a 60 minutos, ¿verdad? Aquí vamos a tener el misoprostol, que sabemos que es análogo sintético de la prostaglandina E1. El uso intravaginal de misoprostol será de 25 a 100 cada 4 horas, pero nosotros lo utilizamos 50 microgramos cada 6 horas, ¿verdad? Y es efectivo para inducir a la maduración cervical. Veamos acá. Muy perdón. Espérense, se me perdió. Bueno, también tenemos el otro prostaglandina que será la dinoprostona, ¿verdad? Es una prostaglandina de 2 efectiva mediante la aplicación intracervical en forma de gel. Y los efectos son náuseas, vómitos, diarrea. El uso de las prostaglandinas será la maduración cervical. ¿Qué significa maduración cervical? Que el cuello de la matriz, el cuello del útero se vaya acortando y al acortarse se vuelva blandito, que esté preparado para que pueda existir una adecuada dilatación. Y también lo utilizamos en el control de la hemorragia postparto. Entonces, la dosis esas son las dosis correctas. Para la inducción del parto será de 25 a 50 microgramos cada 6 horas vía oral o transcervical. Y para la hemorragia postparto será de 800 a 1200 microgramos vía oral o vía rectal. O sea que 800 será 4 y 1200 serán 6 tabletas. Sabemos que viene una presentación en cada tableta que se llama Cytotec, que es el nombre comercial, de 200 microgramos por tableta. Hoy vamos a hablar de que sabemos que en dosis normales no va a presentar casi ningún efecto adverso. Lo podemos utilizar para los efectos adversos que pueden tener un poco de diarrea, náuseas, vómitos, puede haber broncoespasmos, puede haber fiebre un poquito y alteración de la presión arterial. Vamos a hablar del siguiente oxitóxico que será el cornezuelo de centeno, ¿verdad? El cornezuelo de centeno será el maleato de metilergonamina, llamado Metergin. En la historia antes se conocía como el fuego sagrado,
que una hierba medicinal que utilizaban nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces, este no se emplea para inducir o facilitar el parto, no. Esto solo lo vamos a ocupar, el único uso será para la hemorragia postparto. Entonces, se administra por vía intramuscular e intravenoso, ¿verdad? Que la utilizamos en el momento de la atonía uterina y el efecto es cada 4 a 6 horas. Aquí está, miren, el nombre comercial será Demetergin, la dosis será, la presentación viene de 0.2 miligramos por ml, que es la dosis cada 6-8 horas intramuscular. Vamos a utilizarlo, como ya dije, solamente en la hemorragia postparto como la atonía uterina y no utilizarlo en preeclampsias o en hipertensas ni en pacientes VIH que usan lopinavir y ritonavir. ¿Por qué? Porque esto da una hipertensión, ¿verdad? Imagínense, nosotros utilizamos este medicamento y la señora es hipertensa, la podemos meter en una hipertensión que no la vamos a poder controlar, hasta la podemos meter en una hipertensión maligna. Entonces, si una paciente con preeclampsia o hipertensa crónica, si le da hemorragia postparto, no vamos a utilizar eso. Los relajantes del músculo uterino, hoy vamos a hablar la otra familia, ¿verdad? La otro tipo de hormonas que existen en el útero, el otros tipos de medicamentos. Vamos a hablar de los tocolíticos o los relajantes musculares. Deprimen las contracciones uterinas espontáneas y el uso será para tratar de detener el parto prematuro. Aquí hay familias, como ya dijimos, estarán los adrenérgicos beta 2, las sales de magnesio, como el sulfato de magnesio, el alcohol, los inhibidores de los canales de calcio, como la nifedipina, los inhibidores de la síntesis de las prostaglandinas, como los AINES, y vamos a tener aquí los beta-miméticos. Estos se han utilizado durante 30 años, serán potentes tocolíticos. El problema será que tienen muchos efectos secundarios. Tiene buena eficacia tocolítico. El único aprobado es el ritrobrine por la FDA. La terbutalina y el fenoterol, que es el que nosotros utilizamos en el hospital. Sabemos que los receptores beta-miméticos, el B1, tiene efectos cardíacos, por lo tanto, le pones tu fenoterol a una paciente y te va a dar una gran taquicardia. Y en los beta 2, que está en el útero, tiene relajación del músculo liso y liberación de glucógeno en el hígado. Y de aquí, conociendo estos, vamos a saber a quién no le vamos a dar tocólisis con este tipo de medicamentos. No vamos a dar fenoterol con pacientes cardiópatas, con pacientes asmáticas, pacientes diabéticas. ¿Por qué? Porque a las cardíacas les va a dar más taquicardia. Las asmáticas nos va a dar problemas por el músculo liso de los bronquios y en las diabéticas liberación porque nos va a dar hiperglicemia, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos adversos? La madre puede estar inquieta, cefalea, náusea, vómitos, hiperglucemia, hiperpotasemia, taquicardia, hipotensión, edema, otra erupción cutánea, prurito, hilio y muerte. Entonces, y el bebé también va a tener efectos, ¿verdad? Igual que la mamá, va a tener taquicardia, hipoglicemia, hipotensión, hemorrágica ventricular. Es un medicamento bueno, buen tocolítico, pero tenemos que utilizarlo cuidadosamente. Entonces, como estos son los efectos en otra tablita, miren, hiperglicemia en la mamá, taquicardia. Y lo mismo en el bebé. El fenoterol viene ampolla de 0.5 miligramos por ml. Aquí está malo, aquí le puse 10, pero es por ml. Entonces la paciente de dosis de 1 a 4 miligramos por minuto y vamos a preparar en una ampolla de fenoterol en 240 cc, a pasar de 10 a 40 gotas por minuto, ¿sí? Entonces la ampolla viene de 0.5 en 10 ml, ¿sí? Aquí está malo, pero en la ampolla está bien, mira, porque es por ml, pero
La ampolla, como te dije, ml viene de 0.5. El sulfato de magnesio es otro tocolítico, es el que vamos a utilizar en todas aquellas pacientes que no podemos poner fenoterol. Vaya, dígame en qué pacientes dijimos que no podemos poner fenoterol. Vamos a ver a quién le preguntamos. Vamos a preguntarle vamos a ver, a alguien que yo conozca. Vamos a ver, vamos a ver. Imagínense. Crisonino, ¿no estás por ahí? Sí, aquí estoy, doctor. Vaya, ¿a quién le vamos a poner sulfato de magnesio? ¿A quiénes no le vamos a poner fenoterol? Cardiópatas, diabéticas y asmáticas. Entonces, a estas pacientes, como no le podemos poner fenoterol, si tiene una amenaza de parto prematuro, le vamos a poner sulfato de magnesio, ¿de acuerdo? Y también no le vamos a poner fenoterol a aquellas pacientes que tengan, por ejemplo, una placenta previa, ¿sí? Porque Sí, la doctor. placenta de dentro. Entonces, si tú le pones fenoterol, no sabes por qué va a estar hipotensa, si por el fenoterol, porque da hipotensión, ¿verdad? O por el sangrado, entonces mejor les pones sulfato de magnesio. Entonces, 4 indicaciones así a las placentas previas, a las asmáticas, a las diabéticas, a las hipertensas, tú le vas a poner sulfato de magnesio. Es un muy buen tocolítico, ¿verdad? Entonces, se administra por infusión, su excreción va a ser renal, por eso le tenemos que poner una sonda. Entonces, los usos en ginecología, el sulfato de magnesio para nosotros es un buen medicamento. ¿Por qué? Porque es bueno tocólisis y nos ayuda a que la paciente a prevenir la preeclampsia, ¿sí? Cuando las pacientes tienen preeclampsia, antes de que convulsionen, nosotros se lo ponemos. Va, muy bien. Efectos adversos. Son dependientes de las dosis administradas, da generalmente daño renal. En los maternos, en dosis terapéuticas puede haber un poquito de calor, rubor, hipotensión, pero en mayor dosis nos puede dar desde disminución de los reflejos, nos puede dar anuria, nos puede dar alteraciones del estado, nos puede dar del estado de conciencia, nos puede dar somnolencia y nos puede dar un paro cardíaco y un paro respiratorio. Y por lo tanto en el niño también hipotonía y somnolencia. Por eso nosotros lo ponemos con dosaje, ¿verdad? Entonces por bomba de infusión. Pero es un excelente tocolítico. La presentación será en una ampolla que viene al 50%, van a venir 5 gramos en 10 ml. La dosis de tocólisis, la impregnación será de 4 a 6 gramos y de mantenimiento serán 2 gramos por hora por bomba de infusión continua. Y otros tocolíticos también se ha utilizado el alcohol, pero sabemos que no le podemos dar una embarazada de etanol, pero detiene la actividad uterina. Y los calcio antagonistas como la nifedipina, ¿verdad? Que actúa por la interacción de la entrada de iones a la célula muscular, ¿verdad? Es un tocolítico de elección en algunos centros. ¿Por qué? Porque es muy fácil darlo. ¿Por qué? Porque es vía oral. Entonces, acordémonos que la nifedipina nosotros la utilizamos para la hipertensión de 30 miligramos, que es de uso retar. Retar significa prolongado, pero para utilizarlo en ginecología utilizamos la cápsula, la tabletita de 10 miligramos, porque la de 10 miligramos es la de acción rápida, ¿verdad? Y esa es la que es buenísimo, nos va a ayudar a detener la actividad uterina. Y no necesita poner sonda, no necesita poner vías endovenosas, ¿verdad? El inicio será de 10 a 20 o hasta 30 miligramos. O sea, podemos dar 3 tabletas cada 15 minutos. Damos 10 y nosotros vamos evaluando a la paciente, ¿verdad? Porque acuérdense que como un calcio antagonista le puede dar hipotensión, le puede dar taquicardia. Entonces damos cada 15 minutos una tabletita, hacen número de 3 y el mantenimiento será una tabletita cada 6 a 8 horas por 48 horas. Los efectos pueden ser hipotensión, cefalea, sufocación,
vértigo y náuseas. Puede haber un aumento discreto de la glicemia. Vamos a hablar de otros tocolíticos como los AINES, como dijimos, que inhibidores de las prostaglandinas. Y aquí vamos a tener a la indometacina, que es un potente inhibidor de las prostaglandinas porque disminuye los niveles de calcio, altera la formación de uniones comunicantes. Pero lo tenemos que dar antes de las 32 semanas. ¿Por qué? Porque da el cierre prematuro del ductus arterioso. Entonces, después de las 32 semanas no lo podemos dar. Puede haber por eso una hipertensión pulmonar. También nos puede dar un oligoamnios, una hemorragia intracraneal, enterocolitis necrotizante. Por lo tanto, lo tenemos que dar antes de las 32 semanas. ¿Cuáles efectos propios de los AINES? Puede dar un poquito de hemorragia, perdón, gastritis, una hemorragia gástrica si los utilizamos con alta dosis. Como ya dijimos que tenemos que limitar su uso antes de las 32 semanas, no dar más de 48 horas. Tenemos que buscar el ILA, índice líquido amniótico, porque puede dar oligoamnios, y tenemos que tomar una ultrasonografía. ¿Cómo lo vamos a dar? Dosis de ataque. Vamos a dar 2 tabletas vía oral, luego 25 milímetros cada 6 horas. Y vamos a hablar de la eritrodrina. Como sabemos que este es el único tocolítico utilizado por la FDA, lo tenemos que conocer. Vamos a dar 50 microgramos, aumentar 50 microgramos cada 30 minutos, 20 minutos, hasta que pase la actividad uterina. Si tiene la actividad uterina, lo vamos a mantener por 1 hora, luego disminuirlo, ¿verdad? Cada 50 microgramos, cada 30 minutos, hasta llegar al mínimo necesario. Dosis máxima, 350 microgramos por metro. Infusión, ahí está preparada. Ponemos 200 microgramos de eritrodrina en 500 cc. 1 miligramo por 2 cc de solución. Se administra cada 6 horas. Otros tocolíticos, podemos utilizar la indometacina, podemos utilizar también el ketorolac, ¿verdad? Podemos utilizar antagonistas de la oxitocina como el atosiban. Bloquean en mayor o menor grado los receptores de la oxitocina y por eso nos va a detener la actividad uterina. Bueno, esta es la clase, niños. No sé si hay alguna pregunta que pueda yo ayudarles a resolver con muchísimo gusto. Doctora, yo tengo una... Vaya, dígame. ¿Quién dijo yo? Vale. Creo que fue una persona, doctor. Pero, vaya, bueno, dale, hijo, fíjese que yo tengo una duda. ¿En qué caso se ocupa, por ejemplo, la oxitocina y en qué caso se ocupa el misoprostol? Vaya. La oxitocina la ocupamos principalmente como para conducir. Hoy tuvo turno, Javier, usted. No, doctor, mañana. Vaya, entonces mañana vamos a ver eso. Por ejemplo, tenemos una paciente que ya tiene actividad uterina, tiene 2 a 3, 4 centímetros, ¿verdad? Pero por alguna causa el trabajo de parto se detuvo, pero ya tiene dilatación, ¿verdad? Entonces yo la voy a conducir. Conducir significa que ella ya inició espontáneamente el trabajo de parto y yo voy a continuar la conducción para que avance más rápido el trabajo de parto. Y el misoprostol lo voy a poner cuando la paciente no tiene nada de actividad uterina y tiene un cuello largo, o sea, largo y grueso, ¿sí? Que está inmaduro el cuello. Entonces, como no tiene nada de dilatación, yo voy a poner misoprostol para inducir al trabajo de parto, ¿sí? Yo induzco, ¿sí? Yo provoco artificialmente que ese cuello se haga más corto y cuando exista este cortito, exista cierto grado de dilatación, yo coloco oxitocina para terminarlo, ¿sí? El misoprostol te sirve para la inducción del parto y la oxitocina te sirve principalmente para la conducción del parto.
Y los dos te sirven para la hemorragia posparto. Javier, ¿contesto tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Vaya. ¿Quién más dijo yo? Yo, doctora, Alexi, dígame, Alexi. sí, es solo una duda referente al periodo teratogénico. Ajá. ¿Empezaba a las 31 o a las 32 semanas? No, hijo. Días, hijo. Del Sí, 31, correcto, días. ajá, del 31 días al 71 días. O sea, desde que ¿por qué en esos días importantes? Porque en los primeros días está el corazón, ¿sí? Y el sistema nervioso central. Por ejemplo, imagínate en esos días, vamos a ver, en el sistema nervioso central, damos fenitoína, ¿verdad? Acuérdense que o podemos dar, espérate, algún medicamento que te afecte, ¿verdad? Entonces, puede, como está la organogénesis, te va a afectar. Vaya, imagínate, la paciente tiene dijimos que es más o menos antes de las 10 semanas, a la octava semana, ¿sí? Que ahí sería como el día, vamos a ver, 71 menos 16, 70 menos 16, como 54 de gestación. Le sale una E. coli, ¿verdad? La E. coli es sensible a la gentamicina. Tú le das 14 días de gentamicina y acuérdese que está llegando a que en el periodo que se te está formando tu riñoncito, lo vas a hacer sordo y ciego, porque los aminoglicósidos dan ceguera y problemas oído y cómo se llama, y dan problemas renales. Entonces, eso, acuérdense que entre más chiquito en el momento en que esté la organogénesis, es que tú no tenés que dar fármacos de uso que sean conocidos como teratogénicos, ¿verdad? Pero, o sea, el periodo típico es ahí, en esos dos momentos, entre el día 31 al 71, es que se han descubierto que da alteraciones, ¿de acuerdo? No sé si te Gracias, doctora. contesto. Vaya. Sí, doctor. Ajá. Otra. ¿Contestamos preguntas o no tienen dudas? Doctora, yo tengo una duda con respecto a las personas, a las mujeres que están embarazadas ahorita y con lo del COVID. ¿Eso afectaría un poco con lo de los medicamentos? ¿Cuáles medicamentos? Sí. O sea, porque digamos, o sea, si, no sé si los medicamentos que se están dando son los que podrían afectar al embarazo en sí. Vale. Vamos a ver qué medicamentos damos. Damos ivermectina, vean. Sí, Vaya, acuérdense que se da zinc y el zinc no va a dar el calcio, no, el zinc, el calcio. Vamos a ver. La citromicina. Ah, pero imagínate, o sea, aquí tenés que poner sobrepeso, o sea, aquí vamos a utilizar estos medicamentos porque va a causar más beneficios que daño, ¿verdad? Porque imagínate, si podés detener todo eso, porque si la paciente se complica por no darle un medicamento y si la paciente se muere por no darle medicamentos, ajá, entonces correcto. aquí, ¿verdad? O sea, es bien yuca, porque acordate que con el COVID no sabes cómo te va a ir. Y hay mujeres, porque se pidió que se vacunaran a las mujeres, porque maternidad reportó 7 muertes maternas, así como fueron bien rápidas las muertes, o sea, fue seguido, ¿verdad? Entonces le pidió al país que por favor empezara a vacunar, ¿verdad? Porque las mujeres se estaban muriendo de COVID, ¿verdad? Y le dan mujeres bien jóvenes con unas neumonías intubadas horrorosamente. Se murieron 7, no sé si en agosto y septiembre se murieron así bien seguidito. Entonces ¿verdad? Yo estuviera embarazada y tuviera COVID, cualquier cosa me dejara poner. O yo tuviera una mujer embarazada con COVID, hay que ponerle de todo, hijo, porque si no, la señora se te va a morir, ¿verdad? Sí, doctora, gracias. Bye.
Otra pregunta. Otra pregunta. Pues ya quedamos claros. Bueno, si no hay más preguntas, llegamos hasta aquí. Está bien, doctora. Creo que Vaya, ya no pues, hay- doctora. Entonces, con Gaby, el viernes les voy a dar otra clase hoy. Para que Ok, doctora. vaya, pues muchas gracias y que Dios me los bendiga. Cuídense. Gracias, Gracias, doctora. Buenas Doctora. noches. Gracias, doctora. Gracias.